Muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde la sede del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Saludamos a toda América Latina desde la hermosa ciudad de Panamá. Estimados periodistas de Panamá y periodistas que están participando en diferentes países de nuestro continente, bienvenidos a esta conferencia de prensa de lanzamiento de la Cumbre de la Educación Superior en las Américas, INCAIN FIT LATAM 2024. Vamos de inmediato a la presentación de la mesa principal, integrada por la señora Maruja Herrera, ministra de Cultura, la señora Agnes de León de Cotes, viceministra académica del Ministerio de Educación, la señora Carmen Cili de Brose, presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional COSPAE, el señor Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, y Adriana Angarita, presidenta de INCAIN FIT LATAM 2024. Vamos a darle la palabra a quienes integran la mesa principal para su saludo. Iniciamos con la señora Carmen de Brose, presidenta de COSPAE. Adelante. Muy buenos días a todos. Para mí, como representante de COSPAE, que es, como bien dijeron, el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, es muy satisfactorio, realmente nos llena de orgullo poder estar contribuyendo con este evento. Este evento ya lleva 4 años haciendo la diferencia en la mejor forma para llevar tecnologías a la educación superior. Este año nos enfrentamos a la inteligencia artificial, que a algunos nos asusta, a otros no, pero yo creo que es una oportunidad para abrazar esas nuevas tecnologías. Los cambios están ocurriendo muy rápido y para eso, desde COSPAE, alentamos el desarrollo de habilidades que son necesarias para precisamente lidiar y gestionar con estos cambios tan violentos. Nosotros consideramos que la inteligencia artificial como tal debe democratizarse, debe difundirse, extenderse, porque si no corremos el riesgo de que creamos más brechas entre los que realmente tienen acceso a una educación muy especial y los que no están teniendo ese acceso. Porque al tiempo que estamos viendo cómo la inteligencia artificial entra en la mayoría de las empresas, vemos estadísticas donde de cada cinco personas, 4 no han tocado una computadora en Panamá. Entonces vemos que estamos como en 2 mundos paralelos. Es importante que aprovechemos eventos como estos para que el sector privado, los centros de formación y el sector público nos unamos y tratemos de verdad de hacer una reflexión y llevar estos estudios, estas investigaciones, la misma educación superior, realmente a ser un motor de desarrollo de nuestro país. Esperamos contar con mucha participación porque realmente es una oportunidad invaluable. Debemos aprovecharla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con las palabras del señor Temístocles Rosas de CONEP. Gracias, muy buenos días a todos. De verdad que muy complacidos de poder estar aquí en esta sede de nuestra organización, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Todos los países, y en especial nuestro país Panamá, están frente a retos importantes de desarrollo, de crecimiento y sobre todo de sostenibilidad dentro de su estructura social. La oportunidad de poder desarrollar nuestra educación superior acorde con las necesidades del mercado y acorde con las tendencias que hoy marcan pauta con relación al desarrollo que se está dando dentro de los países es lo que tenemos que buscar. Y el compromiso que tenemos tanto academia como sector productivo para poder liderar esa transformación que necesitamos. Tenemos entendido y conocemos que estamos rezagados en muchas acciones,
para buscar la manera de que el panameño y la población en general pueda tener las competencias que hoy el mercado laboral requiere. Hoy es muy distinto a hace 10 años y mucho más distinto a hace 20 años. Y lo más probable es que será diferente dentro de 10 años más. Por lo tanto, si no tenemos la actualización, la innovación necesaria para que nuestros programas de formación y para que las competencias que debe tener el recurso humano se vayan fortaleciendo acorde a las nuevas tendencias, vamos a estar siempre un paso detrás del avance y el desarrollo. La educación superior es vital en cualquier país. La educación con calidad es vital para poder transformar vidas y nosotros con este tipo de actividades que se está desarrollando vemos muchas posibilidades de ir alcanzando esos objetivos que nosotros nos estamos formando para que podamos crecer, desarrollar nuestros sectores y que podamos tener muchas más oportunidades para toda la población en general. Invitamos a participar del evento y que podamos coadyuvar con el interés de siempre dar una mejor calidad de educación para todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para el Ministerio de Educación es importante el trabajo de equipo en cuanto a la educación superior. El aseguramiento de la calidad implica que cada responsable en el proceso de la enseñanza tenga bien claro que el mundo artificial, la inteligencia artificial, el tema digital es prioridad, sin descuidar que dentro de todo este proceso de digitalización la parte humana no puede descuidarse. Por tanto, para el Ministerio de Educación, nuestra ministra Lucy Molinar, también dentro de la educación superior hay que estar atentos al cómo nosotros vamos a llevar la educación de nuestros jóvenes. Dentro de este foro internacional que vamos a mirar en las próximas fechas en Panamá, es un foro que da la oportunidad de ese intercambio de conocimientos y de esa forma, porque Panamá tiene que entrar en un camino de procesos que nos permitan articular nuestras carreras, todas las que se ofertan y las nuevas ofertas, con el proceso, como lo dice nuestra normativa panameña. Pero es importante destacar que cada universidad, oficial o particular, tiene esa creatividad de presentación y tener la acreditación y la autorización, porque nuestras carreras, todas las que se ofertan, tienen la aprobación del Centro de Desarrollo Académico, donde nos hacen las verificaciones y poder ofertarla como lo pide la normativa, de tal forma que un graduado de Panamá pueda incorporarse a estudios superiores, a estudios luego de licenciaturas o doctorados a nivel internacional con todas las competencias que necesita. Así que para el Ministerio de Educación es de vital importancia siempre darles la invitación a nuestras autoridades y a los docentes de la educación superior y del área media que participen en este tipo de eventos como lo es el Foro Internacional de Innovación en Educación Superior, que nos dará la oportunidad de escuchar a especialistas internacionales y nacionales y poder articular la ley de Panamá con estas nuevas oportunidades de las que tenemos que desarrollar, pero con el debido proceso, sin descuidar que la parte humana y que el ser humano es importante en todos los procesos de educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora viceministra. Damos la palabra a la ministra de Cultura, Maruja Herrera. Muchísimas gracias a todo el foro que nos acompaña de toda América Latina, Su Excelencia Agnés de León Cotés, viceministra académica del Ministerio de Educación,
Honorable señora Celi de Brose, presidenta del Consejo Sector Privado para la Asistencia Educacional de COSPAE. Temístocles Rosa, presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada del CONEP. Honorable señora Adriana Agafía, presidenta del INKIN FIT Latam 2024. Honorables invitados especiales, honorables medios de comunicación. Me refiero a todos estos porque para nosotros, en nombre del presidente de la República, José Raúl Mulino, es un honor estar aquí compartiendo e invitar a todas las personas a que se unan a este evento a nivel de América Latina. El Foro Internacional de Innovación y Educación Superior nos alerta de la necesidad del fortalecimiento de capacidades entre los profesionales preparados para enfrentar las necesidades de un futuro, con grandes necesidades en tecnología, seguridad alimentaria, ambiental, salud pública, normas éticas de convivencia que reduzcan la pobreza y garanticen la vida digna. El lema del foro, liberar el poder humano en la era de la inteligencia artificial, es un estímulo y a la vez un reto para no quedarnos atrás y saber a qué nos enfrentamos los profesionales que salgan titulados hoy, que requieren de otras destrezas que, como dice el lema, liberen el poder humano. El uso de la inteligencia artificial crea expectativas positivas y esperanzadoras. A la vez, nos exige estar atentos a la necesidad de regulación para obtener el mayor beneficio desde la ética. Los nuevos emprendimientos y decisiones institucionales y del mercado requieren conocer las preferencias, tomas de decisiones basadas en datos, estadísticas, selección de opiniones que cumplan con la responsabilidad social y con el ecosistema. Todos los vinculados a la capacitación y enseñanza debemos recalificarnos y reformular nuestras competencias para que la inteligencia artificial y todos los niveles de la tecnología nos enseñen a preservar un futuro posible en espacios y alimentación de distintos a los que vivieron nuestros abuelos. Transformar, recuperar, prever con equidad son acciones que deben garantizar la convivencia y el mejor de los usos para la paz y no para la guerra, para la equidad y no para la acumulación insana. La juventud nos ha dado muestra de cuánto les atrae la tecnología. Sumemos esfuerzos y confiemos en el poder transformador. Definitivamente el proceso creativo, el ingenio creativo demuestra que la tecnología va a avanzar 1000 veces más rápido que el poder humano. Es el momento de transformarnos, es el momento de abrazar y reconocernos, conocernos y volvernos a reconocer que esto llegó para quedarse, llegó para transformarnos. Y es la única manera de poder unir esa brecha, es ayudar a toda nuestra población a que se acerque cada día más a la tecnología sin perder de vista la responsabilidad que tenemos de proteger la humanidad y una convivencia sana en un desarrollo justo, y que la educación y la cultura son vital para el desarrollo humano y para una vida más sana en todo el mundo entero. Muchísimas gracias y reconozcamos que la cultura nos une y el arte nos enriquece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra, muchísimas gracias por ese mensaje no solo para Panamá, ese mensaje para toda nuestra América Latina. Necesitamos estar unidos y poner la educación en el sitial que se merece. Recordemos que especialistas de América Latina se reunirán en Panamá del 18 al 20 de septiembre. En este foro, que tendrá como temáticas el uso de la inteligencia artificial e impacto de la acreditación en la competitividad de los países, así como los cambios regulatorios requeridos para la nueva era de la transformación digital y la inteligencia artificial. Sin más, presentamos a la doctora Adriana Angarita, presidenta de INKIN FIT Latam. Muchísimas gracias, Milagro. Muchísimas gracias a la mesa principal por acompañarnos. Precisamente los roles que tenemos acá y las palabras que nos dieron nos dejan ver la complejidad que significa este tema, y el agradecimiento especial a los líderes que hoy están en esta mesa, porque es gracias a ellos y a su compromiso que eventos como este realmente pueden darse. Estamos en un espacio de cambio de gobierno y tenemos nuevas autoridades a quienes agradecemos su respaldo a esta iniciativa que tiene ya varios años.
Sin más, pues muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Han sido muchos meses de trabajo, donde por fin tenemos el momento final de salir al aire y contarles qué va a pasar realmente en el próximo 18, 19 y 20 de septiembre. Con ustedes pueden ver en pantalla la información que pueden encontrar en nuestra página web, donde van a poder tener específicamente datos de cómo poder inscribirse a través de la jornada virtual que se dará el 18 de septiembre y en la cual solamente hay que hacer un clic y van a poder tener acceso a una agenda muy interesante, acompañada de líderes del mundo, donde vamos a poder orientar y entender qué significa este tema de la inteligencia artificial, poder resolver todas las dificultades y las preocupaciones que tenemos desde lo que nos hablaban nuestros antecesores en la mesa principal, desde el conocimiento. Hay que entender para poder surfear esos diferentes temas. De igual forma, me gustaría hacer enfoque en las 4 grandes áreas que trabajaremos en el evento. Primero, tendencias en educación superior. Sin duda, todo lo que está ocurriendo en este momento es un espacio de reflexión y de análisis, especialmente de quienes lo están haciendo, que nos puedan enseñar no solamente la teoría, conceptos e ideas, sino la forma como se hace, para que nosotros, en nuestros contextos, empecemos a tener interacción. Algo muy importante que quiere dejar este evento es que el futuro, y estoy hablando del futuro de los siguientes meses de este año, la diferencia va a existir entre quienes interactúan con inteligencia artificial y quienes no. En qué grupo queremos estar cada uno de nosotros va a depender de las acciones que emprendamos, y este evento pretende ser al menos el inicio o esa plataforma para que nos pongamos manos a la obra cada uno de nosotros. Hablaremos de liderazgo y futuro de la educación, qué significa este cambio de liderazgo, porque algo que hemos visto es que los nuevos procesos tienen una obsolescencia muy rápida y eso significa una respuesta muy importante de parte de la educación superior. ¿Cómo podemos finalmente dar resultado? Innovación y empleabilidad cambia totalmente la mano de obra, el sector productivo, lo hemos escuchado del presidente del CONEP, es un tema de competitividad, un tema de nuestro país contra otros países y cómo podemos realmente tener progreso para cada uno de los países de Latinoamérica. Y finalmente, aseguramiento de la calidad. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo, lo decía la señora viceministra, para que podamos tanto generar espacios para innovar, como también, de cierta forma, premiar o validar esos espacios? Vamos a tener una oportunidad muy linda de, además de tener a rectores y directivos, también tener líderes de innovación en nuestras mesas para poder intercambiar con ellos, no solamente a partir de un speaker y una ponencia, sino también de esa interacción, de la duda, de la pregunta, de la inquietud, y además con el sector productivo. Tendremos la participación, gracias a la alianza con el CONEP y con COSPAE, de que tengamos en las mesas a múltiples directores de recursos humanos, personas que están en empresas, hoy también entendiendo cómo el talento humano de las empresas debe tener este upskilling y reskilling más importante que nunca. Tenemos aliados a ANRE y al CIP también con nosotros para llevar este proceso también de entendimiento al sector productivo. Y por supuesto, política pública. Creemos que es un elemento muy importante para poder tener discusiones que alineen a nuestros países en el entendimiento de lo que requiere cada uno de los sectores para que podamos tener metas holísticas construidas en equipo, lo mencionaba la señora viceministra. En pantalla van a encontrar la agenda, vamos a pasar, como lo mencionaba ella, de qué significa ser humano en esta época. Algo muy importante, hay que entender el rol del ser humano hoy en día desde el concepto antropológico y navegaremos a través del concepto institucional de los cambios, qué significa para las instituciones de educación superior los cambios, desde el punto de vista de tecnología, de una de las experiencias más relevantes para Latinoamérica, el TEC de Monterrey, quien no solamente era exitoso y decide transformarse completamente hace muy poco tiempo. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cómo puedo hacer algo yo en mi institución? Luego pasaremos por el cuerpo docente. ¿Cómo cambia la labor docente? Puntualmente desde la experiencia, pragmáticamente. ¿Qué hacía yo antes? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué cambia en mi interacción con el estudiante? Lo tenemos con el profesor de Harvard, Dan Levy, quien nos va a dar específicamente este detalle y mostrándonos cómo él hoy día es un profesor mucho más efectivo. Y continuaremos con innovación social, un concepto muy importante manejado desde la Unión Europea, quien es uno de los países que está más avanzado, uno de los
las zonas o regiones más avanzadas en este tema y cómo las instituciones educativas también comienzan a ser un punto muy importante para impactar la sociedad desde su propio conocimiento y manejo de esta nueva sociedad. Tendremos tecnologías emergentes como el tema de los videojuegos, muy interesante para los chicos, muy preocupante para nosotros los adultos, cómo realmente podemos traspolar algunos aspectos que hacen sentido y que logran conectar con el estudiante en esta época para traerlas a la educación. Continuaremos con un panel donde estaremos discutiendo sobre elementos que tienen que ver con esta regulación y todo lo que tiene que ver en el aspecto de aseguramiento de la calidad como una primera discusión, y pasaremos al día presencial. Este día presencial será el 19 de septiembre y estará siendo en el Hotel Marriott. Estaremos toda la mañana y toda la tarde discutiendo específicamente elementos como el liderazgo. ¿Qué significa esto que decimos de la obsolescencia del liderazgo y cómo lo abordamos? Estaremos entendiendo qué significa ese nuevo orden, cómo realmente podemos hacer que pasen cosas que hasta hoy no hemos logrado necesariamente que pasen. Vamos a tener presencia de importantes speakers como el exministro de Educación de Colombia, Alejandro Gaviria, Javier Argüello, que nos va a contar cómo se aprende desde un elemento diferente a teoría de enseñanza, sino de cómo el cerebro aprende. Luego veremos con una experta en el ser, Alicia Pizarro, que nos va a contar la obsolescencia del líder que somos, cómo cambiamos las personas que somos para llegar a un nuevo orden, entendiéndonos cada uno de nosotros. Y finalmente, una de las instituciones educativas en Estados Unidos que está dando mucho de qué hablar, Bill Gates la menciona como una institución que va a dar un cambio radical de lo que significa ser una institución de educación superior en esta nueva era. Vamos a tener a David Morales, CIO de la Western Governors University, una universidad que en muy poco tiempo tiene 170,000 estudiantes y unos indicadores de movilización social impresionantes. Con ellos vamos a estudiar un poco lo que es el liderazgo para caer ya en el tema de empleabilidad y emprendimiento. Entenderemos qué significa la inteligencia artificial generativa, cómo resolver algunos importantes desafíos de la educación superior desde la tecnología, y veremos una importante experiencia de una universidad mexicana con Botley, una inteligencia artificial que está diseñada exclusivamente para apoyar al estudiante en su aprendizaje de una forma muy interesante, muy cuidadosa y donde el estudiante realmente quiere seguir aprendiendo. Es una experiencia muy interesante de ver. Y cerraremos con empleabilidad y emprendimiento en la era de la realidad aumentada. Posteriormente tendremos la siguiente jornada donde tendremos la oportunidad de discutir temas de aspecto regulatorio que por supuesto nos dan el marco a esto que estamos hablando y las oportunidades que tenemos desde la inteligencia artificial de cambiar la actual perspectiva que tenemos en el marco de aseguramiento de la calidad. Tendremos la visión de Naciones Unidas a través de su cabeza del CTO, contando un poco cómo ve Naciones Unidas aspectos relacionados a futuro desde la inteligencia artificial, y estaremos viendo fomento de la inteligencia artificial como política pública, discutiendo con nuestro actual secretario nacional de Ciencia y Tecnología y un experto de la Unión Europea cómo realmente los países podemos generar un piso regulatorio de inversión y desarrollo para fomentar la inteligencia artificial, para posteriormente discutir regulación tanto de la inteligencia artificial como de la educación con la senadora Ximena Rincón de Chile, quien propuso la ley de inteligencia artificial allí, siendo uno de los países más avanzados en este tema en Latinoamérica, igual con la senadora Vanessa de Paul de Costa Rica, y nuestros senadores de educación, tanto Jorge Blois de la Asamblea Nacional de Panamá como Guido Echeverry de la Asamblea de Colombia, además de nuestro experto de Naciones Unidas, para tener una conversación muy interesante en cómo esta regulación impacta a nuestro país, que está efectivamente en este momento, en este proceso, y cómo también impacta la regulación en educación. Y cerraremos con innovación de aseguramiento de la calidad, donde analizamos un poco cómo esos cambios también tendrían un impacto en los actuales ejercicios de aseguramiento que llevan nuestros países en Latinoamérica, con la mirada de QS, que sigue siendo una validación de calidad aceptada por la sociedad, el presidente del CNA de Chile, la Agencia Acreditadora de Centroamérica, RIACES, y también tendremos a la agencia Obreal, que nos estará acompañando en un panel muy interesante enfocado en educación. Como todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo realmente hacemos parte de ella, quisimos demostrar con el ejemplo. Y por ello, para nuestro evento tendremos, además de todo lo que hemos visto con una agenda muy especial, vamos a tener una inmersión en inteligencia artificial. Por eso, a partir del día de hoy, queda oficialmente, para uso de toda la audiencia que así lo desee, un GPT que hemos construido para nuestro evento.
Lo pueden encontrar en la página web a la que pueden tener acceso solamente haciendo clic en el botón Pregúntale a Atenea. Atenea es un GPT desarrollado en ChatGPT 4.0 que es de uso gratuito. Todo el que tenga una cuenta de ChatGPT puede hacer uso de Atenea. Y Atenea nace como la diosa del conocimiento, que nos permite realmente llegar a un espacio de reflexión un poco más profunda, totalmente nueva. Y es una GPT diseñada para nuestro evento, es decir, no es un Google, no es un ChatGPT 4.0, es un ChatGPT 4.0 para que discutamos ecosistemas de educación superior en Latinoamérica. Para hacer acceso a ella solamente deben hacer clic en el botón Pregúntale a Atenea. Inmediatamente se va a abrir una página de ChatGPT, que espero que todos ya la conozcan, cómo funciona, cómo accedo a ella, donde inmediatamente llego a la Atenea, hago clic en iniciar conversación y comienzo a interactuar con ella. Ella, por supuesto, muy educada, de hecho hemos tenido una experiencia muy interesante entrenándola, ha sido muy enriquecedor tener una interacción con ella y ver cómo me proporciona inclusive ideas cuando estaba interactuando con ella que no se me habían ocurrido. Y ese intercambio de ideas me permitió a mí generar mayor creatividad para mi evento y tener mayores inclusive oportunidades de llevar algo diferente. Fue muy enriquecedor porque no necesité saber de programación. Esto es programación totalmente natural, donde yo simplemente le digo lo que quiero y lo que no quiero que pase. Y allí hay algunos términos que son muy interesantes, pero la entrenamos de una forma que tuviera guardarrailes, los cuales hacen que ella no pueda contestar ninguna pregunta que no sepa y adicionalmente que no responda a insultos. Esto quiere decir de una forma muy simple y muy sencilla, porque obviamente es algo muy básico, que nosotros podemos perfectamente tener estos espacios de evitar lo que nos preocupa y poderlo hacer a través de la programación. ¿Qué pasa con Atenea? Pues Atenea nos va a dar algunas respuestas. Vamos a hacer aquí una pequeña pregunta. Podemos hacer preguntas de todo lo que ocurre en el evento. Podemos preguntarle, por ejemplo, ¿por qué alguien iría o asistiría al evento? Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué debería asistir al evento? Le podemos preguntar por qué considera que, ella nos dice por qué considera que alguien debería ir al evento. Algunas de las razones por las que ella siente que leyendo la agenda, que habiendo sido entrenada con lo que yo les acabo de contar rápidamente, ella considera que vale la pena ir al evento. Entonces, empieza ella a decirnos y ahí interactuamos con ella para entender. Y continúa la conversación, te pregunta, ¿hay algo específico que quieras saber? ¿Te interesa algo en específico? Y podemos seguir interactuando con ella, le podemos preguntar, ¿a quién está dirigido, por ejemplo? Para entender, permítanme un segundo. ¿A quién está dirigido este evento? Igual ustedes pueden pensar, alguna de esta información la podemos encontrar en la página web y definitivamente sería buscarla y simplemente leerla, pero les aseguro que la forma como nosotros interactuamos con Google es esta. Y nos gusta más preguntar rápido a Google que leernos documentos o hacer otro tipo de cosas. Entonces, esta forma de interactuar es mucho más efectiva para cualquier persona que esté queriendo investigar un poquito más y me va a permitir tener una conversación para poder entender un poco más sobre el evento. Por ejemplo, si vamos aquí le podemos preguntar dónde se va a realizar para tener exactamente y miremos cómo responde. Más allá de saber el nombre, para alguien que viene de fuera, que vamos a tener la visita de muchas instituciones, él nos puede dar mucha más información e inclusive
detalles de dónde está ubicado, como mapas y demás, para una persona que vive fuera de Panamá, que vamos a tener la visita de múltiples universidades de fuera del país, da una asesoría un poquito más amplia sobre estos temas. Si por ejemplo quisiéramos saber quiénes son los speakers, un poco más de ellos. ¿Quién es Ignacio Martínez? Si lo vemos, podemos preguntar sabiendo cada uno de ellos y nos va a una pequeña hoja de vida de la persona que va a estar dando la charla, un poquito para entender mucho mejor quién es y de qué va a trabajar, cuál va a ser su espacio de conversación. Y acá acaba de pasar algo muy interesante que también quiero hacer a colación. Si ustedes se fijan en la agenda, Ignacio Martínez es el antropólogo de la Universidad de Alcalá. Sin embargo, fíjense que ella aquí me dice que va a dar una charla de innovación en la educación y su impacto en la empleabilidad. Aquí se equivocó. Y esto es algo que pasa mucho en inteligencia artificial. Y de hecho lo decimos y tenemos que entenderlo por qué pasa. Hay una caja negra y es la realidad, donde no necesariamente sabemos lo que pasa en el proceso, sabemos el output, pero nos falta investigar mucho como humanidad cómo funciona la inteligencia artificial. Este tipo de situaciones que pasan nos permite entender que no hay que confiar ciegamente en lo que obviamente nos dice, pero sí que se puede entrenar. Yo puedo interactuar con ella y mencionarle que ese no es Ignacio Martínez. Vamos a ver cómo nos va en vivo con esta prueba. Fíjate que no aparece en su base de datos como uno de los speakers. Esto tiene que ver con el entrenamiento. Por ejemplo, vamos a preguntarle, en su base de datos no aparece todavía este speaker. Ahí tendremos que evaluar qué pasa con el entrenamiento de ella y empezar a preguntar, por ejemplo, por speakers como vamos a ver si lo reconoce. A Camilo Morales, ahora sí, a él sí lo reconoce, nos cuenta en qué va a participar, especifica qué ha hecho hasta ahora y nos va contando un poco más sobre la agenda. Esto me encanta que haya pasado en este momento porque es un GPT que está siendo entrenado, que acepta que se equivoca, que trata de corregir y que tenemos que interactuar con ella para poder continuar construyendo sobre estas dificultades e inquietudes que hay. Por ejemplo, si le preguntamos al evento de qué se va a hablar en temas de inteligencia artificial. Ella ya me especifica un poquito qué se va a hablar del evento, de inteligencia artificial en el evento, en qué jornada se va a hablar, qué vamos a tocar de cada uno de los temas, en la parte de presencial, en la parte virtual. Por supuesto un poquito lento, también tiene que ver con la velocidad de internet, ahí está procesando, recordemos que es una gran cantidad de datos lo que tiene que procesar y cómo empezamos a tener ya una interacción específica sobre lo que hasta ahora hemos preparado para el evento. Quizás lo más importante no está ocurriendo en este momento porque es un entrenamiento con elementos que tenemos preparados para el evento, pero lo que viene ahora, durante el evento, vamos a entrenarla con toda la experiencia del evento. Es decir, vamos a tener no solamente los speakers y las charlas que vamos a traer para el evento para entrenarla a ella, sino que además en cada una de las charlas que vamos a tener, la audiencia va a tener interacción. Vamos a tener unos pequeños formularios donde yo opino y a través del documento digo lo que pienso de lo que está diciendo el speaker. Eso nos permite entender lo que la opinión pública o las personas que están atendiendo realmente están pensando, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores y con base en esto entrenar a Atenea en lo que piensan las personas, lo que piensa y lo que traen los speakers. Esta interacción nos va a permitir seguir construyendo. Este GPT no es para el evento, no es una muestra simplemente de algo para que veamos. Este GPT nos va a ayudar a los organizadores del foro a seguir construyendo cada año mucho mejor espacio de discusión porque efectivamente construimos conocimiento cada vez. Nosotros
con elementos externos, con documentos de la UNESCO y poder tener conclusiones para que nuestro evento continúe trayendo información que realmente requiere la educación superior de toda Latinoamérica. Esto era un ejemplo, pueden por supuesto interactuar a través de nuestra página web con Atenea, hacerle preguntas, interactuar con ella, por favor déjenos saber cualquier inquietud que tengan. Esta es la intención, que entremos en contacto, esto no es complejo, se requiere saber de efectivamente lo que estamos haciendo en toda Latinoamérica para que podamos tener unos países que realmente puedan avanzar en temas de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana Angarita. Recordar a quienes están atentos a nuestra transmisión en vivo desde diferentes países de América Latina que Incain Fit Latam es cofundado por Seneca Lab y convoca por cuarto año consecutivo a la comunidad educativa superior de la región, especialmente a los tomadores de decisiones, a quienes se les presentarán las herramientas necesarias para avanzar en la atención de las demandas y necesidades de este sector. Vamos de inmediato a la fase de preguntas. Comenzamos con Carlos Vidal de la prensa. Adelante, Carlos. Gracias. Adelante. Un poquitito de curiosidad sobre el GPT que diseñaron, Atenea. Primero que todo, felicidades, creo que es una de las primeras hechas desde aquí localmente. Y queremos entender un poquito más sobre el procedimiento del entrenamiento. Usted dijo que no es muy complejo, pero si puede mencionar un poquito más a detalle qué tanto requirió en temas de tiempo, equipo de trabajo y el proceso. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, por supuesto tienes que tener una licencia de ChatGPT 4.0, se adquiere por $20 mensuales, donde simplemente compras la membresía, el upgrade del gratuito, y empiezas a configurarlo. La configuración se hace con documentos. Obviamente requerimos un equipo técnico que nos enseñó, nosotros aprendimos con el evento a configurar la inteligencia artificial y pudimos empezar a entrenarla con documentos, donde le decíamos, saca esta información de este archivo. Empezamos a decirle, inclusive, ahora que lo preguntas, algo que me pareció muy interesante de comentar, es que esta caja negra también tiene que ver, por ejemplo, yo le puedo decir, oye, si respondes mal, de hecho, el GPT dice, vamos a la configuración, dice, si respondes mal puedo perder mi trabajo. Elementos como este, donde, y aunque hay una palabra que se llama yo la tenía anotada porque es bien enredada, te voy a decir cómo se, antropomorfismo. Antropomorfismo significa darle cualidades humanas a algo que no lo tiene para tener una mejor relación con esa entidad. Y es algo que hacemos con la inteligencia artificial y funciona. Se esmera más en no equivocarse porque hay una consecuencia. Entonces, ese tipo de entrenamientos estamos entendiendo por qué, porque entendemos el output, pero no por qué ocurre. Y es allí donde se hace muy importante, ya que abrimos esta caja de Pandora, seguir explorando lo que significa la inteligencia artificial. No es complejo a nivel documental, colocas los documentos, le das algunas sentencias en lenguaje natural y empiezas a interactuar con ella. Por supuesto, tuvimos una ayuda de un equipo técnico que lo ha hecho para que nos orientara, pero no es algo que sea complejo y después lo entrenas en la interacción con ella, en las preguntas. Muchísimas gracias. Vamos con Jessica Román de TVN. Adelante. Bueno, creo que luego de haber consultado con Atenea se me despejaron varias dudas que tenía. Sin embargo, creo que es importante aclarar cuándo confiar o no en esta inteligencia artificial y también al director del CONEP si realmente la inteligencia artificial va a reemplazar al trabajador común. En la medida en que no nos adaptemos a las nuevas tendencias, vamos a ir quedando rezagados y no tendremos la competitividad que requerimos para el mercado laboral. Aun cuando existan tecnologías, aun cuando exista una inteligencia artificial, el ser humano con las competencias puede ser competitivo. Nosotros tenemos ayuda, tenemos asistencia a través de la inteligencia artificial, mas no así la capacidad.
que nos da la fuerza de ser humano. Yo lo que creo es que los puestos van a ir evolucionando a nuevas formas y a nuevas tendencias de trabajo, a que seamos mucho más eficientes, porque podemos con herramientas poder hacer más dentro de nuestro entorno con un recurso mucho más productivo y calificado, y esas son las tendencias que nos tenemos que adaptar. Hoy vemos estudios en los que nos dicen cuáles puestos de trabajo van a irse eliminando porque la tecnología así lo hace. Y no es porque estamos ahora en el año 2024. La revolución industrial del siglo XIX también lo hizo, y también lo hizo en el siglo XX, y nos hemos tenido que ir adaptando a esas nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que por eso eventos de esta naturaleza, de formación dentro de los centros de educación superior, es importante. Si yo no tengo conocimiento y competencia a lo que hoy el mundo exige, me voy a quedar rezagado. Y ahí es donde tiene que haber esa capacidad de adaptación para lograr competitividad. Quisiera agregar a lo que menciona el presidente. Si efectivamente vuelves a hacer la consulta en Atenea, ya te responde bien quién es Ignacio Martínez. ¿Okay? Yo creo que esto es un privilegio que nos podemos dar en educación. Nosotros tenemos que probar, tenemos que investigar, tenemos que tratar para responderte puntualmente de cómo hago este proceso. Y también creo que el talento humano, me gusta mucho comparar con la calculadora. Cuando salió la calculadora hace unos años, lo primero que pensábamos es, el cerebro ya no va a seguir calculando, ahora el ser humano no va a seguir haciendo buenos procesamientos, vamos a perder. Hoy en día, ¿quién no trabaja con calculadora? Y no es porque hayamos perdido la capacidad, es que es una herramienta que amplifica. Imagínate si nos tocara sacar esos cálculos, ¿cuánto tiempo nos tomaría en lugar de interpretar los datos que nos calcula? ¿Dónde agrega valor el talento humano, el ser humano? ¿En hacer el cálculo o en interpretarlo? Esa es la gran diferencia. Y para nosotros que hemos estado trabajando el tema, eso es lo que va a cambiar hacia dónde debemos movernos. Por eso arrancamos analizando qué significa ser humano. Y nosotros creemos que la capacidad de poder utilizar información procesada de muy buena fuente nos va a permitir hacer las cosas mucho mejor. Una de las charlas que habla de precisamente la labor docente muestra cómo antes tú te gastabas tu tiempo como docente preparando contenidos, seleccionando contenidos, buscando bibliografía, preparando, haciendo evaluaciones, calificando. Toda tu labor docente se iba en esas tareas porque es tiempo. Hoy en día ya no tienes que preparar tú los contenidos, lo hace mucho mejor la inteligencia artificial, la selección, la elaboración inclusive de los PPTs, con gráficas exactas, precisas, mucho mejor. ¿Qué haces tú? Escoges qué quieres en esa presentación. Las evaluaciones te las hace, tú lo miras, no, está muy fuerte, hazla más sencilla. Y ese es el criterio donde prevalece la labor docente para efecto del resultado con el estudiante. Entonces cambia completamente la labor del docente y ese entendimiento nos permite ser mucho más efectivos en la docencia. Muchísimas gracias, doctora Adriana Angarita. Pregunta Máximo Castro. Adelante. Sí, doctora Adriana. ¿Cómo podríamos acortar el camino para acelerar la calidad de la educación superior en América Latina? Es una pregunta bien compleja, Máximo. Pero acortar el camino, yo creo que es importante estos espacios de convergencia. Para el sector productivo, las necesidades de la educación superior son puntuales y las tienen muy claras. Para las universidades también son puntuales, para la sociedad civil también, y para los ministerios también. Sin embargo, en el proceso de ponernos de acuerdo cómo llegar a ese resultado es donde necesitamos alinearnos. Si escuchas a las universidades, por ejemplo, consideran que la demora en la aprobación de sus planes de estudio no les permite responder a lo que el talento humano empresarial exige. Y eso es un tema de tiempo, que hace parte de la regulación actual que tenemos, del proceso que llevamos de regulación. Si le preguntas al sector productivo, no están suficientemente transformadas las profesiones para que realmente puedan
aportar al llegar chicos nuevos de acuerdo a lo que tiene que enfrentar contra países como Colombia, como Costa Rica, en un proceso de competitividad. La actualización de esos planes de estudio puede tomar 6 meses a 1 año. Ponernos de acuerdo, llegar a acuerdos y a consensos es lo que nos va a permitir tener ese resultado donde todos aportamos. Todos aportamos desde, necesitamos al sector productivo en las universidades, mucho más activo, pero ellos necesitan que ese tiempo valga la pena, es decir, el resultado. Entonces, si nos ponemos de acuerdo todos, perfectamente podemos cerrar esa brecha. Por eso, una de las agendas más importantes del evento se llama liderazgo, porque aunque suene romántico, depende mucho de las personas que están en posiciones de autoridad para poder lograr cosas tan sencillas, pero tan importantes como esa. Muchísimas gracias, doctora Angarita. Tenemos una pregunta de la periodista Guadalupe León de Destino Panamá, que nos sigue de manera virtual. Ella pregunta a la doctora Adriana Angarita y al presidente de CONEP, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en este momento para América Latina? Comienzan las damas. Adelante. Bueno, la verdad que para mí es, ya me escucharon, soy una total convencida de un océano azul que está totalmente por explorar, y realmente creo que cuando ocurren estos cambios en las diferentes revoluciones industriales, siempre hay 2 momentos, escasez y abundancia. En este momento tenemos abundancia de contenidos, y es lo que todo el mundo está trabajando en generar contenidos y contenidos y contenidos. Pero hay una escasez, que es la gran oportunidad de trabajar muy fuerte para generar esos espacios que no se están abordando. Creo que en este momento vamos a tener una oportunidad de cambiar muchas cosas que hacemos y de reconfigurar nuestra sociedad. Y creo que esto es un hecho. La diferencia, como decía, es quienes van a utilizarla y quién no. Por ello, considero que no todas las respuestas están, ahorita es más lo que hay es interrogantes, pero tenemos que trabajar, y especialmente de la educación y la investigación, en generar esas respuestas. Sí. Lo que podemos agregar con relación al tema de la inteligencia artificial para toda Latinoamérica es que tenemos que conocerla, tenemos que entenderla, tenemos que saber para qué beneficio podemos tener dicho instrumento para el desarrollo de nuestras actividades. Lo que no podemos es negarla, ni rechazarla porque vamos a quedar rezagados. Necesitamos ser competitivos y tenemos una herramienta que nos puede ayudar a fortalecer nuestras estructuras. Hablamos mucho de sostenibilidad. La sostenibilidad no va a darse si no estamos creando innovación, si no estamos creando capacidades para poder continuar en la carrera que hoy se nos está enfrentando. Y yo siento que en la medida que la formación que se da a nivel superior, con los retos y desafíos empresariales, podemos coadyuvar muchísimo para que podamos dar esas capacidades. Hoy enfrentarnos a mercados mucho más desarrollados nos exige tener esa competencia y esa capacidad de poder ser competitivos. Si no lo hacemos, nosotros no vamos a tener esa capacidad de seguir creciendo. Hoy, oportunidades que tenemos, y hablo teniendo a la señora ministra de Cultura como punto de desarrollo que tiene Panamá, son las ideas creativas, cultura, música, arte, desarrollo de innovación, todo lo que nuestra cabecita y nuestras habilidades pueden dar. Tenemos mucha fortaleza hacia eso, y creo que instrumentos como la inteligencia artificial en esto y en otros sectores nos puede dar una potencialidad suficiente para acceder a nuevos mercados, para llegar a ese consumidor, porque entendamos algo, este consumidor ya sabe lo que es inteligencia artificial, ya sabe por qué lo puede usar y cómo lo va a hacer. Si nosotros no nos ponemos acorde, vamos a tener un letargo que nos va a demorar el crecimiento y el desarrollo social que queremos.
Muchísimas gracias. Estamos teniendo mucha participación desde América Latina. Agradecemos, enviamos un saludo muy especial desde este país hermosísimo, desde Panamá. Y desde esa América Latina también hermosa, nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es la perspectiva desde lo artístico frente a la creación desde la inteligencia artificial del arte, casi tan preciso como el humano? ¿Cómo podemos interpretar esto? La pregunta es para la señora ministra de Cultura, Maruja Herrera. Bueno, el proceso creativo y sobre todo en las edades jóvenes es muy importante porque es donde se hace la investigación y los niños son curiosos, pero una vez llegando a la vida adulta y en la educación superior, la única herramienta de desarrollo es la práctica y la constancia, la dedicación, los liderazgos y el creer que esa idea que tienes y que sientes y que sabes que eres capaz, que estudiaste, la lleves en su máxima manifestación. Como bien lo explicaban, es una herramienta que va a ayudar a los profesores o ya a los profesionales a poder llevar adelante de una manera un poco más profunda y eficiente ese desarrollo humano, porque las competencias son altísimas. La vida se va moviendo muy rápido, pero la habilidad y la destreza del cerebro nunca, jamás puede superar una tecnología. Por eso es que no puede haber tal inmediatez tampoco, porque no hay atajos para la educación. Es una sola línea recta que requiere de estudio, de precisión, de investigación a una edad para que entonces la inteligencia artificial pueda dar ese otro paso a los retos empresariales, de innovación, de tecnología, para poderla compartir con la humanidad. O sea, yo no considero que algo va a reemplazar totalmente todo. Definitivamente nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos esa habilidad de poder crear, y para eso se nos dio el cerebro y el pensamiento, para poder ser curiosos, creativos y sobre todo creer en ese instinto único, especial, auténtico de cada persona e intransferible. O sea que el arte creativo, si bien es cierto, se manifiesta y se puede crear una impronta, también en el arte vivo, hoy lo haces, pero mañana puede ser totalmente diferente. Esa es la diferencia del arte vivo, diferencia de la tecnología. Jamás va a poder ser reemplazado, porque el arte es así, se vive la experiencia, pero inclusive para vivirlo bien requiere de esa práctica constante, diaria, de investigación, y no hay atajos para hacer las cosas bien. Es una sola línea, es estudiar, practicar, para poder llegar a esta inteligencia. Esto es un fenómeno de la humanidad, esto es algo muy grande, y el arte y la tecnología van de la mano. Jamás hubiéramos llevado la tecnología sin ese pensamiento creativo y sin ese poder de la innovación que solamente se le dio a la humanidad de poder crear. Así que estamos ante un reto muy importante, genuino, y de poderle reconocer las habilidades y destrezas a todos los seres humanos que todos tenemos ese poder transformador. Lo que pasa es que cada uno tiene que ser capaz de reconocerlo, practicarlo, empoderarlo, transformarlo y compartirlo. Así que yo creo que aquellos que tuvieron ese poder de poder hacer esta tecnología, la verdad que vino para quedarse, y celebrémosla. Los tiempos cambiaron, la transformación llegó para quedarse y nosotros tenemos que estar al ritmo de la misma, inclusive entre el arte y viva, porque inclusive para poner una buena música hay que poner una buena tecnología, si no, no se escucha igual y la experiencia nunca va a ser la misma. Y los retos de los artistas siguen siendo aún más grandes, porque ya se sabe, en danza, la tecnología, el cuerpo y la avanzada, nos entrenamos como atletas, pero somos artistas. Y ese es ahí el poder transformador del arte. Nunca vuelve a ser igual. Siempre se transforma. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Y continuamos con el resto de Latinoamérica. Agradecemos a los periodistas de Panamá por sus preguntas.
Ahora escucharemos las preguntas que nos hacen desde otros países. Comenzamos por Colombia. Adelante, Adriana Cuestas de RCN Radio. Ella nos acompaña desde Bogotá. Adelante con la pregunta. Mi nombre es Adriana Cuestas de RCN Radio, les saludo desde Bogotá, Colombia, y mi pregunta es: la inteligencia artificial nos ayuda a facilitar y optimizar múltiples de las tareas diarias, pero ¿cómo lograr que los profesores la integren adecuadamente en sus espacios de clase, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchos de ellos pueden tener dificultades sobre cómo usarla y podemos estar hablando de límites? Gracias. Sí, efectivamente, para el uso en el aula es muy importante entrenarlo, poderlo mostrar. Creo que algo que vamos a tener en el evento es esto: cómo se hace, cómo lo hago, cómo es el criterio para que los profesores empiecen a integrarse, interactuar con la inteligencia artificial. Realmente creo que eso es un tema de perder el miedo y de generar curiosidad. A medida que lo vamos usando, realmente es impresionante cómo los chicos ya la usan. Y después de que logramos tener una interacción de un tipo académico con la inteligencia artificial para que los chicos la usen, y lo vamos a ver con Botly, que es el otro ejemplo que tendremos en el evento, los muchachos ya no vuelven a ChatGPT, porque realmente se sienten mucho más cómodos con una herramienta que está diseñada y entrenada para algo en específico en apoyo. Creo que siempre hemos hablado desde que arrancamos en Transformación Digital sobre el concepto de aprender de los docentes, de la capacitación, por supuesto, más que nunca es sumamente importante. Creo que tiene que ser muy precisa, pero creo que tenemos que tener ser mucho más exigentes en la selección de las temáticas y del outcome de la formación, o sea, el resultado de la formación, porque pues tradicionalmente hemos tenido capacitación docente, pero cambia el enfoque y por supuesto el resultado. Y poder tener espacios de comunidad. Yo creo que esto de no tener experiencia, de no haberlo hecho antes, genera una vulnerabilidad importante, que está bien, y que al contrario, en comunidad superamos mucho más fácil que de forma individual. Creo que sin duda la investigación en las universidades va a ayudar también a revisar un poco más a profundidad, más allá de la práctica, a investigar sobre el tema, y la interacción con los jóvenes, que al final son los evaluadores del resultado. Creo que más que nunca el foco es el chico hoy en día, y el docente siempre ha sido un medio, pero sin duda el resultado con el joven es la mejor validación de lo que estamos haciendo. Solo agregar que la invitación es al cambio de actitud del docente, porque necesitamos montarnos en la carreta de la tecnología, y que ese trabajo interactivo es interesante, porque los docentes en el aula universitaria y en el aula de la parte media tienen grandes experiencias. Yo recuerdo un compañero autor de un libro, Matemática, Mundo Maravilloso, y yo le decía, ¿y por qué le colocas así? Y es que enseñar las matemáticas jugando, él decía, me da mejores resultados, y esa experiencia que él hacía como en su aula la lleva a un libro. Creo y estoy convencida como maestra, como educadora, que esa nueva experiencia de aula, que el mismo joven nos está invitando al cambio, porque una clase aburrida del 10 años atrás, donde usted era el expositor y usted se ligaba solamente a que el estudiante escuchara, a ningún docente en este siglo XXI le está funcionando. Entonces, creo que esa articulación, ese tema de investigación, esas buenas prácticas, porque lo importante del foro es el intercambio, el cómo lo hace mi compañero y me va a ayudar. Por ejemplo, la experiencia en clases espejo está ayudando muchísimo en las universidades. Las pasantías que pueden hacerse virtuales y presenciales. Toda esta experiencia que ya se está desarrollando, unido a un cambio de actitud, unido a toda la herramienta de la parte de la empresa y de la escuela, podrán haber grandes cambios en todos nuestros países, pero lo importante es que no olvidemos que el joven
también tiene una voz. Escuchemos también, porque lo que hay es que articular esas grandes experiencias que tienen los niños cuando ya llegan al aula, el joven cuando llega a la universidad, ya para ello es producción, es qué voy a hacer con lo que tengo. Entonces, ahí hay un trabajo de equipo que hacer, unir la cultura, el arte, todo esto, pero apuesto a que el cambio de actitud en el docente es lo que va a hacer la diferencia de acortar tiempos en cómo se puede hacer con los contenidos, es que es el cómo lo va a llevar el docente a través de una herramienta de apoyo, porque estamos convencidos de que jamás será el final todo en inteligencia artificial, pero sí es una gran ayuda y que tenemos que montarnos en esa carreta. Muchísimas gracias, señora viceministra. Nos hacen otra pregunta desde nuestra América Latina. ¿Cuál es el camino para avanzar, para actualizar el talento humano que hoy se encuentra en la fuerza laboral para que sea competitivo y realmente ayude a progresar a sus empresas y países? La pregunta para la señora Carmen Brose de COSPAE. Precisamente ayer conversaba de ese tema porque me preguntaban por los empleos del futuro y yo les decía, yo no creo que haya empleos del futuro, yo creo que hay competencias y habilidades diferentes para adaptarse a las nuevas necesidades. Eso que hablamos hoy, de que hay empleos del futuro, realmente son ya. Esos empleos son de ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y que quizás parte de lo que debemos tratar de hacer a nivel de la educación superior es empezar a formar esas habilidades dentro de las carreras de cualquier profesión. No importa qué estudiemos, no importa si somos chef, si somos ingenieros o si somos contadores, todos debemos desarrollar ciertas habilidades necesarias para el trabajo y más aún con las oportunidades que se nos están brindando por el área tecnológica, donde no todos van a estudiar tecnología, pero todos deben tener una receptividad digital. La curiosidad, no matar la curiosidad, como bien dijo la ministra, no matar la curiosidad de un niño a medida que van creciendo, porque en la escuela eso es lo que está ocurriendo. La curiosidad de los niños, todavía en primero o segundo grado, la tienen increíble. Ya en sexto grado, primer año, ya no están tan curiosos, ya no tienen tanta imaginación y curiosidad. Eso lo hemos hecho nosotros con el sistema que estamos llevando de enseñanza y el aprendizaje. Entonces, si queremos adaptarnos a lo que venga en el futuro, tenemos que cambiar la mentalidad, más bien tener siempre esa actitud hacia lo nuevo, hacia la tecnología. Ya el liderazgo es diferente, el liderazgo ya no es solamente yo guío, yo digo por dónde va, no, es ahora virarse, mirar a tu equipo y decir dónde están las fortalezas, dónde están las habilidades de este equipo mío, cómo las coordino y cómo hago que eso vaya en función de los objetivos que yo tengo. El liderazgo ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de la formación, tiene que cambiar las habilidades más que los conocimientos mismos técnicos. La contabilidad se va a seguir haciendo igual, pero ahora con ayuda de tecnología. Entonces hay que cambiar las habilidades. Entonces, ¿cómo queremos hacer esto más rápido? Precisamente introduciendo esas enseñanzas dentro de las carreras de educación superior. Muchísimas gracias a la presidenta de COSPAE. Y ahora nos vamos a El Salvador. Néstor Hernández, de Noticiero Hechos de Canal 12 de El Salvador, tiene una pregunta para nosotros. Adelante, El Salvador. Saludos a todos, Néstor Hernández, periodista de Canal 12 en El Salvador. Consultarles acerca que recientemente el PNUD aseguró que únicamente el 37% de los hogares en El Salvador tiene acceso a Internet. ¿Cómo podría afectar? ¿Cuál sería el impacto? ¿Y cómo reducir la brecha de esta situación cuando sabemos que el mundo o el desarrollo del mundo está estrechamente ligado con la tecnología digital? Gracias. Un poco lo que habíamos hablado recientemente,
adicionaría la brecha digital. Yo creo que ya en este momento el derecho a la educación no solamente es el acceso a las aulas de clases, sino también la cobertura y el acceso a conectividad. Ya en este momento es tan importante como tener un techo en una escuela, tener un equipo y una conexión a internet, porque eso es lo que definitivamente va a cerrar la brecha para los chicos que van saliendo de la educación. De lo que hablamos anteriormente agregaría esto para complementar la respuesta. Muchísimas gracias. Y la última pregunta desde Perú. Vamos hasta Lima con la periodista Gisela Salazar de ATV Perú. Adelante. Buenos días, mi nombre es Gisela Salazar de ATV Perú, los saludo desde Lima. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la educación superior en América Latina frente a las nuevas tecnologías y a la implementación de la inteligencia artificial? Desde ya, muchas gracias por la respuesta. Gracias. Yo creo que uno de los principales desafíos tiene que ver con cómo se desarrolla la educación superior en cada uno de los países. Creo que los sistemas de gobernanza están siendo discutidos en diferentes países de Latinoamérica en este momento. Ejemplo, Perú, Colombia, Panamá, donde lo que tenemos que hacer, y aquí va una posición quizás un poco no tan popular, pero creo que hasta ahora hemos regulado para controlar. Y ha sido el principio base con el que estamos generando la regulación en educación, específicamente en respuesta pues, a algunos inconvenientes que se han tenido. Creo que esta nueva era genera una nueva forma de regular que tiene que permitir la innovación. Y para tener innovación tienes que soltar control. O sea, la fórmula es mayor flexibilidad. Y tenemos que aprender a convivir con esa flexibilidad, porque no nos sentimos cómodos con la flexibilidad en la regulación, ni las entidades regulatorias, ni siquiera las propias instituciones educativas. Esto es lo que genera, bueno, tengo que lograr un resultado. Para Panamá específicamente, los datos se vuelve algo crucial. Me iría por esos dos frentes. Tenemos países donde hay muchos datos y están haciendo trabajos en el nivel de gobernanza para facilitarlo. Creo que esa combinación cerraría de forma contundente la brecha en la educación superior. Muchísimas gracias. Sí, solamente agregar que Panamá se monta en una era digital de poder, políticas de Estado que puedan mejorar esa flexibilidad y ese aporte, tal y como se establece en los países. Tenemos que estar claros de que las políticas de Estado, y que de hecho nuestro señor presidente, uno de los grandes retos y desafíos es lograr ese alcance, no solo para la parte de aperturas de nuevas tecnologías al alcance de todos, sino la flexibilidad que desde las políticas de Estado se deben desarrollar. Y para ello tenemos un quinquenio con gran desafío en la apertura de esa flexibilidad con alcance a los más vulnerables también, y que la educación superior se pueda dar en todos los procesos con la transparencia y con las oportunidades que un país como el nuestro se lo merece. Muchísimas gracias, señora viceministra. Y agradecemos su presencia esta mañana y les recordamos que del 18 al 20 de septiembre tienen una cita con la educación superior. El día 18 será la jornada virtual y el 19 y 20 la jornada presencial, que tendrá lugar en el Hotel Marriott de Albrook, aquí en Ciudad de Panamá. Están cordialmente invitados a ser parte de este esfuerzo para elevar la calidad de la educación superior en América Latina. Panamá, muchísimas gracias. América Latina, un fuerte abrazo desde esta hermosa ciudad de Panamá. Gracias por recibir con gran ánimo la cumbre de la educación superior en las Américas, INCAIN FIT del LATAM 2024. Hasta pronto, nos vemos el 18 de septiembre aquí en Panamá. Feliz día para todos.